Buen día, en esta ocasión hablaremos del átomo. Como ya dijimos en el video anterior, todos los elementos de la tabla periódica van a estar formados por átomos y esta va a ser la partícula más pequeña de un elemento. Entonces, un átomo va a ser así como, por ejemplo, que ustedes agarren un pedazo de papel aluminio y lo empiecen a partir en trozos más pequeños y más pequeños y más pequeños. Entonces va a haber un punto en el que va a haber un pedazo que ya no lo van a poder dividir en dos. Entonces eso es el átomo, es la unidad más pequeña de cualquier elemento. Vamos a hablar un poco de historia del átomo para poder adentrarnos. Entonces, el concepto de átomo relativamente es muy reciente, pero en el año 500 los filósofos griegos ya hablaban del concepto de átomo. Pero no fue entonces hasta en el 1808 cuando ya se denominó científicamente al átomo. Y fue John Dalton quien desarrolló una teoría que decía que toda la materia en este mundo va a estar compuesta por átomos y que todos los átomos de un elemento van a ser iguales entre sí. O sea, todos los elementos del aluminio van a ser iguales con otros elementos del aluminio. Un elemento de hidrógeno va a ser igual a otro elemento de hidrógeno. Uno de carbono va a ser igual a otro de carbono. Y también desarrolló de que un átomo de un elemento va a ser diferente al átomo de otro elemento. O sea, un átomo de carbono no va a ser igual a uno de nitrógeno. Uno de sodio no va a ser igual a uno de potasio. Y también desarrolló de que un átomo de un elemento, si se combinaba con otro de otro elemento, podía formar compuestos. Y que una reacción química solo va a producir un reordenamiento de los átomos, separación de estos o combinación de estos. Y fue cuando dijo que los átomos nunca se van a crear o destruir en una reacción química. Actualmente a esta teoría se le conoce como la teoría atómica, aunque con ciertas variaciones, porque actualmente se conoce que un átomo del mismo elemento no necesariamente va a ser igual a otro átomo de ese mismo elemento. O sea, no todos los átomos de carbono son iguales. Hay variaciones, que son los isótopos. Entonces, con esto podemos decir que nuestros átomos van a ser nuestros legos de construcción, que dependiendo cómo los reordenemos, separemos o combinemos, vamos a poder crear infinidad de sustancias y con esto vamos a poder crear cualquier cosa en el que queramos. O sea, nuestros átomos van a ser nuestros legos y con ellos vamos a poder crear lo que queramos. Entonces, las cargas eléctricas de un átomo. Antes se creía que los átomos eran esféricos, pero recientemente se descubrió que en realidad están conformados por partículas más pequeñas que son llamadas partículas subatómicas. Y las que se cree que son el electrón, el protón y el neutrón. Estas van a ser las partículas subatómicas que conforman el átomo. El comportamiento de las cargas eléctricas de un átomo va a ser el de la siguiente. Si las cargas son iguales, estas se van a repeler. Esto quiere decir que si, por ejemplo, dos cargas positivas se van a repeler, dos cargas negativas se van a repeler, mientras que si son cargas distintas, se van a atraer. Los átomos en sí, un átomo en conjunto no tiene carga, es carga neutra, porque se supone que tiene la misma cantidad de electrones que protones. Por eso los átomos son sin carga, tienen cero carga. ¿Cómo llegamos a desarrollar esta teoría? Bueno, siguiendo con un poco de historia, el primero fue Thomson, quien mediante experimentos se dio cuenta de que habían partículas negativas en los átomos, porque él en un tubo de vidrio le agregó carga positiva y lanzó partículas hacia ese tubo de vidrio y se dio cuenta que habían partículas del átomo que se le pegaban, entonces tendrían que ser partículas negativas. Entonces se dio cuenta que los átomos tenían partículas negativas,
pero como los átomos, ya dije, son neutros, no tardó en darse cuenta que también existían cargas positivas. Y él desarrolló este modelo atómico diciendo que las cargas positivas y negativas estaban distribuidas aleatoriamente en todo el átomo. Pero luego vino Rutherford y él desarrolló otra serie de experimentos y se dio cuenta que los electrones y protones no estaban distribuidos de forma aleatoria, sino que los protones se concentraban en el centro del átomo, al cual él llamó núcleo, y que los electrones iban a estar a la periferia de este orbitándolo. Y luego vino James y se dio cuenta de que la masa del protón era muy poca para el peso del átomo que tendría que tener realmente. O sea, él dijo, el átomo tiene que pesar, un ejemplo, 3 kilos. Nosotros sabemos que no pesan 3 kilos, pero los protones que tienen su núcleo solo pesan 1,5 kilos. Entonces, falta algo para poder completar eso, y es cuando se dio cuenta que existía una partícula subatómica que no tenía carga, no era ni negativo ni positivo, y es cuando descubrió el neutrón, y este era el que le daba la masa que le hacía falta al átomo para poder alcanzar el peso que realmente tenía. Ahora, ¿cómo es la masa del átomo? Con el modelo actual, sabemos que el protón pesa 1.7 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, es una cantidad infinísimamente pequeña. O sea, es muy, muy, muy pequeña. También que el neutrón pesaba más o menos lo mismo que el protón. Y por último, que el electrón pesaba 9.1 por 10 a la menos 28 gramos. O sea, era mucho más. Si el protón era pequeño, el electrón era mucho más pequeño. Y que su masa era insignificante para poder medir. O sea, que hubiera o no hubiera electrones era una masa insignificante para el peso del átomo. O sea, ejemplificándolo, tenemos que un electrón más o menos va a pesar una 2000ava parte, de un protón. O sea que necesitaríamos 2000 electrones para hacer el peso de un protón. Y como ya dije, el peso de las partículas subatómicas es tan pequeño que los científicos utilizan la unidad de masa atómica, o llamada UMA. En biología se utilizan los Daltons. Entonces, por eso en los libros de biología ustedes van a encontrar que por ejemplo, la proteína de la insulina, que es una que tiene una importancia muy significativa en el proceso de diabetes y toda esa enfermedad, tiene un peso aproximado como de 5800 Daltons. Y que una unidad de masa atómica, o UMA, va a corresponder a una 12ava parte de un carbono compuesto de 6 protones y 6 neutrones. Como dije anteriormente, no todos los átomos de carbono van a ser iguales. Hay átomos de carbono que tienen más neutrones, otros que tienen menos, y así. Entonces, pero un átomo de 6 protones y 6 neutrones tienen un peso. Y una 12ava parte de ese peso es una UMA. O sea, nos podemos dar una idea acá. Si un átomo de carbono de 6 protones y 6 neutrones, una 12ava parte de su peso va a ser una UMA, y tomando en cuenta que el protón y el neutrón pesan casi que lo mismo, entonces podemos decir que un protón equivale a una UMA, o que un neutrón equivale a una UMA. Es más o menos eso. Acá tengo una tabla para explicar mejor eso. Aquí tenemos las partículas subatómicas que conforman el átomo. Está el protón, el neutrón y el electrón. El protón va a ser su símbolo va a tener una carga positiva de +1, y su masa, o UMA, va a ser de 1.007 y va a estar ubicado en el núcleo del átomo. El neutrón, este es su símbolo, no tiene carga,
La masa va a ser de 1.008, o sea, si se dan cuenta es casi lo mismo como estaba explicando, no es la misma, pero es casi que la misma masa. Y que también se va a ubicar en el núcleo del átomo. Y por último tenemos al electrón, que este es su símbolo, tiene carga de -1 y su masa en UMA es 0.00055, o sea, es muy pequeño. Por eso en los cálculos para sacar el peso y la masa de los átomos no se toma en cuenta los electrones. Son insignificativos y estos no van a ser tomados en cuenta a la hora de calcular la masa de un átomo. Y estos van a estar ubicados a la afuera del núcleo, en la periferia, orbitando como lo logramos ver en el video. Bueno, ahora les dejaré unos ejercicios. Bueno, más que todo son preguntas. Tienen que identificar las partículas subatómicas que contengan estas características. Acá están las respuestas, por favor primero respóndanlas, luego véanlas. Pueden pausar el video si gustan. Y como siempre les dejo la bibliografía utilizada. Y por favor no olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Muchas gracias.